Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, muchas gracias por este tiempo que tú permites por tu gracia. Venimos delante de ti con un corazón agradecido, porque tú eres bueno, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Queremos aferrarnos al pacto de Jesús el Cristo, quien ha consumado todo en la cruz, quien ha vencido a Satanás, al pecado y a la muerte, quien tiene toda la victoria. Queremos aferrarnos al pacto de la evangelización mundial, que utilices nuestras vidas para que la luz del Evangelio esté resplandeciendo a través de nosotros en cada lugar que estemos. Padre, recibe toda la gloria. Que en este tiempo estés quebrantando todo el poder de la oscuridad. Quita todo afán en nuestras vidas, toda preocupación, quita toda ansiedad en el nombre de Jesucristo, y que podamos estar experimentando esa verdadera paz que solo tú puedes dar, esa paz que en verdad sobrepasa todo entendimiento. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Y vamos a mirar la preciosa palabra del Señor que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Dice la palabra del Señor: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra que es viva y eficaz, y que tú nos das por tu gracia, porque no solo de pan vivirá el hombre. Que a través de tu palabra, que es espíritu y vida, podamos experimentar la verdadera sanidad, podamos salir de nuestros propios pensamientos, de toda herida, de todo molde incorrecto, que estés dándonos verdadera libertad, que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo para levantarnos como tus testigos en cada lugar que tú nos has puesto, y que nos utilices especialmente para llevar este Evangelio a los jóvenes, a los niños, a las siguientes generaciones. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios, por su gracia, nos ha llamado como los evangelistas de esta época. Una época llena de crisis, desastres, dificultades, enfermedades.
Pero Dios nos ha llamado y tenemos que estar descubriendo realmente el contenido importante de la palabra de Dios, el centro, el núcleo, la esencia principal de los 66 libros de la Biblia es el Evangelio. Y en el Evangelio, que es Jesús el Cristo, Dios nos ha dado todo, absolutamente todo. Por eso solo a través de Jesús el Cristo podemos estar completos. Y es muy importante que estemos entendiendo, disfrutando ese contenido tan importante. Para poder recibir respuestas que en verdad trascienden el tiempo, trascienden el espacio, es muy importante estar dentro de solo Cristo. Nuestro esfuerzo, nuestras buenas intenciones no funcionan. El esfuerzo humano, la capacidad humana, con eso es absolutamente imposible. Por eso solo a través de Cristo podemos tener la verdadera vida, la verdadera salvación. Solo a través de Cristo podemos tener la verdadera respuesta. Y si nos aferramos de verdad solo a Cristo, entendiendo la importancia del Evangelio, que es lo único que nos puede dar la respuesta, que tenemos que entregar toda nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos, solo para el Evangelio, entonces Dios nos levantará y nos dará respuestas únicas, respuestas que solo Dios puede dar. Y de esa manera, a través de nuestras vidas, se levantarán las respuestas de la recreación. Las obras del reino de Dios se levantarán, las obras de salvación a través del Espíritu Santo. Por eso, las personas que recibieron esas respuestas que trascienden el tiempo, que trascienden el espacio, son las personas que aparecen allí en Hechos 2, capítulo del 1 al 13, esos hermanos, hermanas de la iglesia primitiva. Ellos tuvieron esas respuestas. Allí se levantó el poder del Espíritu Santo, ese movimiento de la vida y el poder de Cristo resucitado a través de ellos, que sanó toda la ciudad de Jerusalén, transformó toda la región y alcanzó hasta lo último de la tierra. Por eso esa respuesta trascendió el tiempo, no es solo en esa época, hace aproximadamente 2000 años, esa respuesta que tuvieron ha alcanzado hoy en día, ¿verdad? Nos sigue bendiciendo. Y también trascendió el espacio. No fue solo para el área de la ciudad de Jerusalén. Fue para todo el mundo. Y esas son las respuestas que podemos estar disfrutando y que el Señor quiere que estemos disfrutando en nuestras vidas. En la palabra de Dios aparece Rahab. Ella era una prostituta y la verdad estaba llevando una vida muy difícil, pero Dios no hace acepción de personas. Rahab, ciertamente por gracia de Dios, ella entendió que el Dios de Israel, que lo había liberado milagrosamente de Egipto a través de ese sacrificio de sangre, donde pudieron, como el Señor les había dicho a través de Moisés, la sangre la pintaron en sus puertas. Y allí cuando pasaba ese ángel exterminador, si veía la sangre en la puerta, no entraba, es decir, había vida. Pero si delante de una casa en la puerta no había la sangre, ahí entraba y había muerte. Eso nos habla de Cristo. Solo en Cristo podemos tener la verdadera vida. Y Rahab lo entendió. Estaba en una condición caída, una situación difícil. Seguramente nosotros le hubiéramos despreciado, pero el Señor no hace acepción de personas, y por gracia de Dios Rahab pudo creer en el Evangelio, pudo creer que realmente el Dios de Israel es el Dios verdadero, que iba a conquistar totalmente la tierra de Canaán para cumplir la evangelización mundial. Por eso, a través de aferrarse solo a Cristo, solo al Evangelio, aunque estaba en esa situación tan caída, pudo salvarse. Pudo salvar incluso a su familia, pudo ser utilizada para la evangelización mundial. Y incluso a través de su linaje humano familiar nació Jesús como hombre. Por eso, ciertamente,
si estamos entendiendo el valor del Evangelio, si entregamos nuestra vida para el Evangelio, no importa la situación, los desastres que estemos enfrentando, Dios nos va a restaurar, Dios nos va a levantar, va a salvar nuestras vidas, nuestras familias. También los hermanos de la iglesia primitiva lo pudieron entender. Ellos, aunque estaban con Jesús 3 años aproximadamente, no entendían de verdad solo Cristo, todavía seguían con sus motivaciones humanas. Y este mundo nos enseña eso, ¿verdad? Lo importante es tener plata, lo importante es tener una buena posición, lo importante es tener éxito. Eso nos enseña este mundo, y eso de por sí no es que sea malo, pero si lo ponemos en primer lugar, si entregamos nuestras vidas solo para eso, fracasa, no funciona. ¿Cuántas personas con mucha plata vemos sufriendo más que nosotros? Muchísima. ¿Cuánta gente con éxito humano está totalmente con sus vidas, sus familias destrozadas? Muchísimas. Porque solo a través del Evangelio, solo Cristo es la respuesta. Y ellos, aunque estaban 3 años con el Señor, todavía no podían entender solo Cristo. Pero el Señor resucitado los llevó al monte del Olivar. Y allí, de manera concentrada, estuvo dándoles la palabra. Allí tuvieron esa conclusión, solo el Evangelio. Hay que compartir el reino de Dios solo con el poder del Espíritu Santo. Y a través de eso sus vidas fueron totalmente transformadas. ¿Qué es lo que pudieron entender en el monte del Olivar? ¿Y qué tenemos que entender nosotros para poder disfrutar esas respuestas que trasciendan el tiempo, que trasciendan el espacio? Ellos entendieron que el deseo de Dios es la evangelización mundial, que todas las personas puedan escuchar el Evangelio. Y eso Dios lo está haciendo. Él, que es soberano, está moviendo todas las cosas, aunque a veces no seamos conscientes o no nos demos cuenta, pero Él tiene el dominio y el control de toda la creación y está moviendo todo para cumplir esa evangelización mundial, como dice en Mateo 24:14, y entonces vendrá el Señor Jesucristo en su segunda venida. Por eso tenemos que entender, esa es la verdadera respuesta, darnos cuenta que realmente el deseo de Dios para nuestras vidas, principalmente, es que seamos utilizados para la evangelización mundial. Y los hermanos de la iglesia primitiva lo pudieron entender en el monte del Olivar. Por eso ellos entendieron también que es verdad, somos débiles y fallamos, es la realidad, tenemos fallos todos los días, somos hijos de Dios, pero todavía nos equivocamos y tenemos nuestras debilidades, y la verdad que por nosotros mismos no podemos hacer la evangelización mundial, pero ellos descubrieron que es algo que Dios hace. Por eso realmente tenemos que estar disfrutando del Evangelio. Con el Evangelio podemos superarnos a nosotros mismos, salir de nuestros moldes, de nuestras ataduras, de las trampas que tenemos, heridas del pasado que Satanás ha puesto. Solo a través del Evangelio, a través del verdadero Evangelio, podemos realmente tener respuesta, tener sanidad, tener esa liberación. Y Pablo lo entendió, él que durante toda su vida vivía como un religioso, ¿verdad? Tenía ese pensamiento que hay que esforzarse, hay que hacer las cosas. Si me esfuerzo, entonces recibiré la salvación. Pero, camino de Damasco, el Señor vino a su encuentro. Esa es la gracia y el amor de Dios. Aunque él era un perseguidor de la iglesia, el Señor fue a por Pablo. ¿A qué? A salvarlo. Él pudo conocer que Jesús es el Cristo, que la salvación es solo por gracia a través de la fe. Por eso Pablo fue transformado, se convirtió en un hijo de Dios. Y pudo incluso escribir en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ese es el verdadero evangelio. Nosotros, nuestro yo, ya fue crucificado con Cristo. Ese yo, ese viejo hombre, estamos ahí, crucificados, y ya no vivimos nosotros. Ahora Cristo vive en nosotros. Por eso tenemos que estar
disfrutando, que sea Él el que esté reinando en nuestras vidas, en nuestras familias, que esté reinando en todas las situaciones. Ese es el Evangelio. Dios hace la obra a través de la vida y el poder de Cristo que está en nosotros. Por eso la iglesia primitiva, allí en el Monte del Olivar, pudieron descubrir cuál es el camino para cumplir esa evangelización mundial, el verdadero Evangelio. Y de esa manera, todos los problemas que nos encontremos, porque ser hijo de Dios no significa que se han terminado los problemas, la Biblia no dice eso, pero sí que nos dice que dentro de Cristo, dejando que Cristo reine en nuestras vidas, todos los problemas que enfrentamos no son problemas, son respuestas, no son dificultades, son oportunidades, no son crisis, son caminos para que podamos glorificar a Dios. Por eso, realmente, Dios nos levanta como verdaderos testigos. ¿Y un testigo qué es? Alguien que de verdad tiene la conclusión que su vida es para la evangelización mundial. Alguien que disfruta que solo dentro del Evangelio puede tener la vida, la respuesta. En ese momento, todas las cosas que enfrenta. Es un testigo. No se mueve, no está temblando ante una dificultad, sino que está firme, disfrutando, alabando a Dios, glorificando a Dios. Y Pablo era así, ¿verdad? ¿Cuántas dificultades pasó Pablo? Es tremendo. Le apalearon injustamente por predicar el Evangelio, lo metieron en la cárcel, lo quisieron matar, ladrones, tempestades, incluso falsos hermanos querían ir detrás de él. Era tremendo. Y él, que era un superhombre en absoluto, era una persona débil. Dice la tradición que Pablo era una persona bajita, endeble, con chepa. No sabía ni hablar bien, dice la tradición. Pero tenía ese secreto dentro. Él disfrutaba, de verdad, sabía que el deseo de Dios era la evangelización, lo entendió desde el principio. Esa es la verdadera respuesta. Y él, ciertamente, ya no vivía él, era Cristo, no era su poder, era el poder de Cristo a través de él. El verdadero evangelio es eso. Y ciertamente él superaba todas esas dificultades con el poder de Dios, era un verdadero testigo. Por eso cuando estaba en la cárcel, vemos que allí escribió varias cartas, epístolas, y una de ellas es Filipenses, ya a punto de irse con el Señor a través del martirio, lo mataron. Y él, que lo sabía, dentro de la cárcel estaba, a través de esa carta, animando a la iglesia, a los que estaban libres fuera. Él, que era preso, que estaba a punto de ser martirizado, estaba totalmente animando a todos los creyentes. Regocijaos. Ese es el centro de la epístola a los filipenses. Regocijaos, otra vez digo, regocijaos en el Señor siempre, en todo tiempo regocijaos. Una persona a punto de perder la vida estaba con ese gozo, transmitiendo ese gozo. Eso es un verdadero testigo. Pablo podía disfrutar de ese estado espiritual. Por eso, ciertamente, si como Pablo estamos disfrutando de solo las respuestas únicas, las respuestas de la recreación, Dios va a levantar respuestas que trascienden el tiempo. No van a ser respuestas solo para el tiempo presente, van a alcanzar al futuro, a nuestras siguientes generaciones. Y también van a superar, trascender el espacio, no solo en el lugar donde estamos físicamente, va a alcanzar hasta lo último de la tierra. ¿Por qué solo lo único y la recreación? Muy importante, porque solo Cristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, solo en el nombre de Jesucristo. Aunque el hombre separado de Dios empezó a tener muchísimos problemas, la respuesta de Dios es una, solo Cristo. No estemos buscando respuesta en algo más, ni el misticismo, ni el legalismo, ni totalmente las doctrinas que están centradas en uno mismo. Solo Cristo. Solo Jesús es el Cristo. Él es Jesús el Salvador, que cumplió esa profesión, Cristo, el verdadero profeta que nos abre ese único camino para regresar a Dios, el verdadero sacerdote que en la cruz
totalmente perdonó nuestros pecados, nos liberó de las cadenas del pecado, el verdadero Rey que en la cruz venció, quebrantó las obras del diablo, venció a Satanás. Solo Jesús el Cristo. Y esa es la manera de Dios. Por eso, para poder disfrutar esas respuestas, tenemos que darnos cuenta, solo Cristo. Y tomando el pacto de Cristo, al proclamar el nombre de Cristo, donde estamos, se levantan las obras del reino de Dios. La oscuridad es quebrantada. Y viene esa respuesta de recreación, donde todo se va a recrear. Las personas, al conocer el Evangelio, van a ser nuevas criaturas. Por eso, ciertamente, tiene que ser solo Cristo. No se puede hacer de otra manera. Es la manera que nos muestra la palabra de Dios, que es la verdad. Por eso, ¿cómo puedo cambiar mis limitaciones? ¿Cómo? ¿Cómo podemos cambiar nuestros límites? Todos tenemos heridas del pasado, dificultades, cosas que nos han afectado y que sin darnos cuenta todavía podemos tener ahí. Todos podemos tener trampas, moldes incorrectos, manera de ver la vida, las cosas, a nuestra manera, de una manera incorrecta. Todos podemos tener ataduras que no hemos podido todavía tener esa victoria. Por eso, solo a través de Cristo. No hay otra manera. Con mis limitaciones, ¿cómo podemos cumplir la evangelización mundial? No se puede, ¿verdad? Por eso, cuando esos hermanos, hermanas de la iglesia primitiva pudieron estar en el monte del Olivar 40 días, allí tuvieron esa conclusión: solo Cristo, solo reino de Dios, solo con el poder del Espíritu Santo, y empezaron a hacer solo. Hechos 1:14, solo Cristo. Y vinieron esas respuestas únicas. Vino el Espíritu Santo sobre ellos, que pudo estar transformando con su poder toda la ciudad de Jerusalén. Eso es la recreación. Todo se hizo nuevo a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso solo a través de Cristo podemos salir de nuestras limitaciones y ser utilizados para el deseo de Dios, la evangelización mundial. Estamos en una época de Nefilim. ¿Qué quiere decir eso? En Génesis 6 aparece esa época de Nefilim, donde las personas habían caído en un estado tan caído que estaban endemoniados. Y a través de la cultura, vemos que Satanás está obrando. Si uno empieza a escuchar, por ejemplo, canciones, muchas letras, ¿de qué nos hablan? Cosas totalmente contrarias a la palabra de Dios. Si uno ve series, dramas, pues ¿qué están dando? ¿Qué contenido tienen? Totalmente contrario a la palabra de Dios. Estos días se ha hecho muy famosa una serie que la han hecho aquí en Corea, que se llama El juego del calamar. Entonces, eso se ha globalizado. A todo el mundo le encanta. Ha traspasado realmente, no solo en Corea, en todo el mundo. Está súper de moda, ¿verdad? Pero si uno empieza a examinar realmente el contenido de esa serie, ¿qué es? Muerte, destrucción, sadismo. Eso no es realmente cosas de Dios, ¿verdad? Por eso es lo que está realmente llegando. Incluso muchos niños aquí en Corea están viendo esa serie. Y realmente eso se graba, se enraiza, llega a ser la naturaleza. Por eso, a través de muchas maneras, esas tres organizaciones lideradas por Satanás, que está utilizando la corriente de la cultura para poder estar atrapando a las personas, están llevando a jóvenes, a niños, pero también a adultos, a la destrucción. Por eso nosotros no podemos humanamente parar eso. Es imposible humanamente. Tiene que ser solo a través de Cristo, solo a través del reino de Dios, solo con el poder del Espíritu Santo. Por eso es muy importante saber que la manera de Dios es dentro de ese camino, ese horario, de esas 9 cosas que nos muestra la palabra. Es muy importante que podamos estar restaurando la imagen de Dios en nosotros. En Génesis 1:27, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Por eso, cuando podemos centrarnos en el Señor tomando la palabra, orando, ahí restauramos la imagen de Dios. Nuestro espíritu revive y podemos tener ese poder del Espíritu Santo, ese poder de la vida, para tener victoria, para disfrutar cada día. En ese momento vamos a estar conectados ¿con qué? Con el trono celestial.
Ese es nuestro respaldo. Dios está en su trono con el ejército celestial. Y cuando yo gozo de ese poder espiritual, estoy conectado con el trono celestial y se levantan esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Y de esa manera voy a llevar la luz del Evangelio, no solo en mi campo, incluso hasta las 237 naciones. Entonces seré esa persona que nunca antes y nunca después podré ser utilizada con esas respuestas sin precedentes a través de mi vida. Por eso, ciertamente, somos las personas que han quedado, los remanentes. Y si estamos orando esa oración de remanentes, vamos a gozar de ese poder. Por eso, ¿por qué solo? ¿Por qué lo único? ¿Por qué la recreación? No hay otra manera. No podemos vencernos a nosotros mismos, a este mundo. No podemos con nuestra fuerza, con nuestro poder. Tiene que ser a la manera de Dios. Por eso solo Cristo. Y cuando nos aferramos solo a Cristo, vienen respuestas únicas, el reino de Dios. Y ciertamente se levantan las obras de la recreación, el poder del Espíritu Santo. ¿Y cuándo? ¿Cuándo tiene que ser solo lo único y la recreación? Es muy importante esa actitud delante de Dios. Somos los que han quedado, pero también somos los peregrinos, ¿verdad? Somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Vamos camino a nuestra patria celestial. Por eso tenemos que tener muy importante ese tiempo delante de Dios, para poder de esa manera poder recibir a través de la oración la llenura del Espíritu Santo, orar para que a través de nuestras vidas se levanten las obras del Espíritu Santo. Y eso, si empezamos a tener un tiempo definido, lo vamos a llegar a disfrutar ¿cuándo? 24 horas. Y se levantará también el poder de Dios 25 horas. Y se levantarán obras eternas a través de nuestras vidas. Y cada uno de los 7 remanentes pudieron estar disfrutando de eso. ¿Qué es lo que disfrutaron? José, él antes del problema, antes de que vinieran esos problemas, él descubrió que el deseo de Dios era la evangelización mundial. Dios a través de un sueño le mostró que lo iba a levantar como gobernador para cumplir la evangelización mundial. Por eso, él pudo tener esa respuesta. Si uno ya sabe que su vida es para cumplir la evangelización mundial, ya no hace falta preocuparse por nada ni moverse por nada, Dios, porque Dios lo va a hacer. Si Él lo dice, lo va a hacer. Y Dios, de la misma manera, nos ha escogido para eso, para cumplir la evangelización mundial. Tenemos que estar creyendo. Esa es la verdadera respuesta. Y el camino para cumplirla, ¿cuál es? Solo a través del Evangelio. El verdadero Evangelio. Esa es la manera que Dios hace. Por eso, realmente, si estamos dentro del Evangelio, todas las dificultades que enfrentemos no nos van a afectar. Y eso es lo que le pasó a José. Aunque él era esclavo allí en casa de Potifar, él sabía que era parte del itinerario del pacto para cumplir la evangelización mundial, parte del camino para ser gobernador. Por eso él, con el Evangelio, podía superar esa situación e incluso compartir el Evangelio en esa casa, incluso también en prisión. Y llegó el horario que Dios lo levantó como gobernador, porque Dios siempre cumple la palabra. Y a través de él se cumplió las misiones, la evangelización mundial. Por eso, tanto los 7 remanentes como los hermanos, los héroes de la fe que aparecen en Hebreos capítulo 11, todos esos tenían ese secreto, conocían muy bien que su vida era para la evangelización mundial, que la manera de cumplirlo era solo a través del Evangelio, y con ese poder se podían levantar como verdaderos testigos, no importa la situación que estaban enfrentando. Por eso, como peregrinos que somos, si tenemos ese poder espiritual, todas las crisis, problemas, circunstancias, podremos superarlas, podremos estar felices, agradecidos, podremos estar teniendo el poder y viendo cómo todas esas cosas Dios las utiliza para que su nombre sea glorificado. Por eso tenemos que estar esas 24 horas aferrándonos solo a Cristo, solo al reino de Dios,
solo a la llenura del Espíritu Santo. Muy bien, ¿y cómo tenemos que hacerlo? ¿Cómo aferrarnos a solo? ¿Cómo aferrarnos a lo único? ¿Cómo aferrarnos a la recreación? Muy importante. Dios quiere que empecemos simplemente haciendo una cosa. Ellos solo hicieron una cosa. ¿Cuál hicieron? Disfrutaron de Dios Trino. Y Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, está con nosotros. Dios Padre sigue dando la palabra y la sigue cumpliendo. Dios Hijo, Jesucristo, sigue quebrantando esas tres maldiciones: Satanás, los desastres, el respaldo del infierno. Y Dios Espíritu Santo sigue levantando esas obras de la salvación. Por eso solo hicieron esa cosa, disfrutar ciertamente de Dios Trino que estaba con ellos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Es lo más importante. Ellos hacían solo Cristo, y venían respuestas únicas. Ciertamente José era el único que podía salvar esa casa de Potifar, ¿verdad? Y a través de la oración el reino de Dios se estableció. Fue levantado como administrador. Se levantó las obras de la recreación. Por eso solo hacían eso. No importa el lugar, aunque sea el lugar más bajo. Solo hay que hacer eso. No hay que enfocarse en nada más. Si tenemos ese enfoque, esa concentración cada día, Dios va a transformar todo en su horario. Por eso, solo con agradecimiento. Cuando uno se aferra solo a Cristo, podemos tener agradecimiento en todo. De esa manera podemos encontrar a través de la oración 24 horas esa verdadera felicidad. Y vamos a experimentar ese poder, el poder para levantarnos como testigos. De esa manera podremos dar sanidad, se levantarán evidencias y realmente se levantará la conquista. La oscuridad será quebrantada, el reino de Dios se establecerá. Por eso, ciertamente Dios tiene esas respuestas también para nuestras vidas. Él quiere levantar a través de nosotros respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Para ello tenemos que darnos cuenta, hay que estar dentro de solo Cristo, solo reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo. Por nuestras fuerzas es imposible hacerlo. Pero esa es la manera que experimentaron los hermanos de la iglesia primitiva. Ellos se aferraron solo a Cristo, donde iban, oraban para que el reino de Dios se estableciera. Y ciertamente se levantaban esas obras del reino de Dios, esas obras de recreación. Y es lo mismo que Dios va a hacer a través de nuestras vidas. Por eso hay que empezar por lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil para un hijo de Dios? Lo más fácil, en vez de intentar hacer las cosas, hay algo más fácil: que estemos delante de Dios cada día. Eso es lo más fácil, que nos pongamos delante de Él teniendo ese tiempo de concentración para poder estar restaurando nuestro estado espiritual. Es lo más fácil, pero a lo mejor intentamos otras cosas porque como es tan fácil, pensamos que no es importante, pero es lo más importante. Que cada día recibamos el poder, la fuerza espiritual, a través de ese culto personal, a través de la palabra. Ahí, si cambia nuestro estado espiritual, vamos a ver todo totalmente distinto. Por eso, ciertamente, esos evangelistas son los que pudieron experimentar ese poder, se aferraron, entregaron toda su vida, todo lo que tenían, solo para Cristo. Tuvieron esa conclusión. Su misión, solo el reino de Dios, donde iban oraban para que el reino de Dios se estableciera. Y de esa manera se levantaban esas obras de recreación. Dios, con su poder, recreaba. La gente podía conocer el Evangelio a través de esos testigos. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar tomando esta palabra tan importante. Ciertamente no tenemos que hacer las cosas a nuestra manera, con nuestro punto de vista, sino conforme a la palabra de Dios. Que puedan estar disfrutando dentro de las respuestas de solo, esas respuestas únicas, esas respuestas de la recreación. Ciertamente Dios, a través de sus vidas, va a levantar respuestas que trascienden el tiempo y que trascienden el espacio. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Te agradecemos, Señor, porque aunque somos débiles, tú lo has hecho todo por tu gracia a través de Jesús el Cristo. Que podamos aferrarnos solo a Él, entregar toda nuestra vida para Él, para el Evangelio, para cumplir la evangelización mundial, que estés obrando y que nos levantes como tus testigos. Padre, bendice cada hermano y hermana que nos escuchan. Pido tu gracia y tu bendición sobre sus vidas. Que bendigas poderosamente cada una de las familias que representamos. Que tu reino se establezca en cada una de ellas. Padre, levanta a tu Iglesia mundial, que juntos en unidad seamos utilizados para que tu reino se establezca en cada una de las naciones hispanas. Y levanta, Señor, a tu Iglesia mundial, que juntos en unidad seamos utilizados para que tu Evangelio alcance hasta lo último de la tierra y el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, muchas gracias, porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Mañana, por gracia de Dios, tenemos ese tiempo tan importante, tan feliz, de dar culto, el culto del domingo, el día del Señor. Algunos tenemos el privilegio de manera presencial, otros de manera online. Pero lo importante es que estemos dando ese culto de todo nuestro corazón al Señor, ¿verdad? Por eso quiero pedirles que estén orando desde hoy mismo, que oren, que preparen su corazón. Porque si tenemos victoria en el culto del domingo, ciertamente vamos a tener victoria cada uno de los 6 días restantes de la semana. Es el día donde tenemos que dar culto entregando nuestras vidas a Dios y escuchar su voz a través del mensaje del púlpito. Si preparan su corazón, ciertamente van a escuchar la voz de Dios, van a recibir gracia. Y esa palabra que tienen que tomar, que tienen que escribir, que tienen que repasar cada día durante la semana, Dios la va a cumplir, ciertamente. Uy, es que Dios no me habla. ¿Cómo que no? Cada domingo Dios le habla a usted, que es parte de la iglesia del Dios vivo, a través de la iglesia local donde usted se congrega. Dios le habla a través de la palabra, a través del mensaje del púlpito. Por eso no lo podemos perder. Y Satanás nos engaña con problemas, con ansiedades, con muchas cosas, para que no tengamos victoria en el culto. Él sabe la importancia. Pero en Cristo ya tenemos la victoria. Por eso les bendigo, que puedan desde hoy orar, que oren, que preparen sus corazones. Ciertamente Dios les va a dar gran respuesta. Dios mediante, mañana a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos también el tiempo del aposento alto. Les pido también que estén orando para que el Señor nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.